placer recibir a Viviana Rivero, autora de la novela Apia de Roma. Bienvenida. Gracias, un gusto. Cuando más allá del componente romántico que pueda tener la novela, cuán importante es estudiar el contexto histórico de la antigua Roma, como le decimos comúnmente, y todo lo que eran sus costumbres, y quizás también los códigos, entre comillas, familiares, políticos también que se manejaban en aquella época. Cuando uno escribe novela histórica, ¿no?, como escribo yo, es súper importante poder transmitir la realidad, lo verídico, el contexto histórico real. Si no, son como baches para el lector, ¿no? Entonces, que pueda leer, en este caso, que el libro transcurre en la Roma antigua, en este caso el lector pueda disfrutar de saber de que todo lo que yo les voy contando acerca de los personajes reales, como Cleopatra, Marco Antonio, Octavio, que era Augusto, el primer emperador de Roma, es real, es fruto de una gran investigación. Pasé mucho tiempo, ¿no? Casi un año recopilando material y estudiando, y bueno, y otro año y pico más escribiendo el libro. Por lo menos para este libro, y yo he leído 30 libros. O sea, en general yo escribo novela histórica y me lleva una lectura de 12, 15 libros. Pero Roma era especialmente difícil porque era casi como escribir de otro planeta. El romano comía tendido en camastros, tomaba la comida con las manos porque no había cubiertos, se trasladaban de un lugar a otro en literas llevadas por los esclavos. Así que eran una serie de costumbres que eran muy diferentes. Así que el libro tiene una gran investigación histórica. Y sobre todo pensando también que hablamos de que, por lo menos popularmente, entendemos esa época como una época de política que manejamos quizás hoy en día, es como una especie de herencia, que tú sos abogada también, así que estudiaste mucho del tema también. Política, conspiraciones que terminaban muchas veces en hechos de sangre también. Sí, y marcaban la vida. Obviamente, y marcaban los hechos políticos, como siempre, como al día de hoy. Los hechos políticos en la Roma antigua marcaban la vida de las personas, como nos sucede a nosotros también. Tal vez un cambio de gobierno hace que la persona emigre a otro lado, un cambio de economía y emigra, ¿no? Ese tipo de cosas. En el caso de Roma, de mi libro, la historia se llama Apia porque Apia es el personaje femenino. Es una mujer de 23 años que en la primera página del libro comienza que su esclava le dice: ama, despierte, su marido muerto. Ella tiene 23 años, pero hace 9 que está casada. Está casada con un hombre mayor, que los acontecimientos políticos la llevaron a que fuera casada tan joven. Y ella, a partir de ese momento, va a comenzar a vivir otra clase de vida, porque la mujer en Roma no tenía capacidad jurídica. Estaban sometidos a la tutela del padre, cuando se casaban a la tutela del marido. Pero cuando estos hombres de la familia desaparecían, entonces allí ella podía hacer uso, o tenía que hacer uso, de un tutor, el tutor masculino que la representara. Entonces ella logra que la represente un hombre y empieza a gozar de cierta libertad, porque esto era pago. Ella le pagaba a alguien y le decía: cómprame esta tierra para mí, hagamos este acto jurídico. Y a partir de aquí ella empieza un poco a recordar por qué la casaron, ¿no? A los 14 años, cómo fue sus primeros años de matrimonio, cómo fue su noche de bodas con 14 años. Y también empiezo a contar la vida de ella, que se abre un poco más venturosa a partir de su viudez, porque va a querer comerciar y lo va a lograr escondiéndose, haciéndose pasar por otra persona. Una serie de cosas. Es la historia de amor de Apia, porque Apia se va a enamorar recién cuando es viuda, ¿no? Todo lo demás son recuerdos casi nefastos. Y también hay algo muy importante, que en ese momento Octavio, quien iba a ser el primer emperador, era un hombre muy poderoso. Y entonces él tenía tanto poder que podía decirle a los maridos de esa época: quiero tu esposa en mi cama una vez a la semana. Y los hombres lo tenían que aceptar. Así que yo quería contar el libro desde esa perspectiva, de esas mujeres que pasaban esto. Lo que tú me estás contando también tiene lo que tiene que ver con la narrativa, una dinámica cinematográfica, de alguna manera también. Sí. El ir y venir en el tiempo, estoy adivinando también, ¿no? Mis libros siempre dicen que son cinematográficos. Tengo uno que es una serie en Netflix, se llama Secreto Bien Guardado, vamos a contarle a la gente por si lo quiere ver. Y esto tiene una serie de
de escenas muy lindas y algunas muy fuertes, muy sublimes. Bueno, tiene de todo el libro, porque desde la batalla de Accio, que fue una batalla estudiada, donde vamos a ver la Apia y a Cleopatra en eso, pero son contemporáneas. Cleopatra es un personaje importante en el libro porque son contemporáneas, dos mujeres que habían sido criadas para ser mujeres fuertes, y una lo logra y la otra no tanto, pero la termina beneficiando la situación, y vamos a ver cómo los lleva a distintos destinos. En la novela romántica siempre hay un componente que está presente, pero que pocas veces se destaca, que es el coraje de la mujer. Y ¿qué lugar ocupa esta actitud, esta dinámica en la protagonista de este libro? Bueno, antes de eso quiero hacer una aclaración. Dale. Hace poco le preguntaron a Posteguillo, que es un autor español muy reconocido, que ha ganado el Premio Planeta, que escribe novela histórica, y le preguntaron si había amor en sus libros. Y le dijeron, sí, mis novelas tienen amor, y dijo, cuando un hombre escribe novela histórica, se dice que escribe novela histórica. Cuando una mujer escribe novela histórica y tiene algo de amor, que es lo natural dentro de un libro, se dice que escribe novela histórica romántica, ¿no? Yo cuento esto porque me parece súper importante empezar a sacar los nombres, sacar los encasillamientos, ¿no? Entonces, ¿es una novela histórica? No sé si es una novela histórica romántica. ¿Tiene amor? Y sí, tiene. Es parte de la vida de Apia, una partecita que ella se enamora y tiene su propia historia de amor. Me decías del coraje. El coraje, sí. Sí. Como escritora de novela histórica, yo tengo 14 libros que se venden en todos los países del mundo. ¿Siempre en las mismas épocas o No. Revolución cubana, guerra de Siria, nazismo, la Guerra Civil Española, en distintas épocas. Como escritora de novela histórica me es muy atrayente traer la pionera en el libro, traer desde la historia, miro para atrás, encuentro la pionera y la traigo, porque tal vez 100 mujeres hacían lo mismo, pero una hacía algo distinto. Entonces me gusta y me parece súper atrayente traerla aquí, porque esa es la que se animó a hacer algo distinto, ¿no? Entonces a veces hablamos del coraje, pero es eso, es que se animó a hacer algo diferente, es la pionera, ¿no? Que son, al día de hoy, son inspiradoras. Sí, bueno, de hecho tú trabajás también en eso, ¿no? Saliendo un poco de esta novela de la que estamos hablando, tú también tengo entendido que, bueno, de alguna manera asesorás, das charlas en lo que tiene que ver con el liderazgo, sí, y lo que tiene que ver con el desarrollo durante también. muchos años desarrollé grupos para el liderazgo de la mujer. Y esas investigaciones, ¿cuánto ayudan en eso? Me pregunto, porque generalmente uno se puede armar de cero, pero también la base histórica, el ejemplo histórico en otras épocas de la humanidad también son un muy buen ejemplo, porque a veces pasa que más allá de las posibilidades económicas que tenga una persona, más allá de la información que maneje, a veces las personas nos sorprendemos con ciertos personajes históricos, sean masculinos o femeninos, no importa. Lo que tiene que ver con lo que recién recalcabas vos, lo vanguardista, un pensamiento que de alguna manera escapa a lo que era el estándar de la época. Y también es como es una época, cuando yo me voy a investigar Roma, dije, no voy a escribir una novela histórica como si hubiera escrito hace 20 años, que me van a contar la vida de Octavio y sus amantes. Claro. Yo busqué y dije, quiero contar la vida de una de esas mujeres, a quienes le pedía el marido que se vaya a pasar la noche con otro hombre, ¿no? Entonces, es como que la mujer está en otra etapa ahora y queremos saber otras cosas. Queremos saber, por ejemplo, en Roma, la mujer no luchaba por salirse de los límites. Entonces, cada vez que yo encontré algo que nos puede interesar en esta época de una lucha de género, lo he traído y lo he puesto aquí. Entonces, no está contado desde el punto de vista Octavio y sus amantes, no. ¿Cómo era la vida de una de estas mujeres que le pedían, ¿no?, que vaya, trataba de soltarse de eso, y descubrí cosas que tal vez 20 años atrás no nos hubiera interesado, y las encontré y las puse en el libro cuando las encuentro en la investigación, como por ejemplo que las mujeres habían creado en Roma un banco por y para mujeres. Ellas prestaban dinero a otras mujeres
y lo hacían fuera de la legalidad, porque supuestamente ellas no tenían capacidad jurídica para manejar dinero, tenían que hacerlo todo a través de un tutor. En este caso, prestaban grandes sumas, porque algunas eran millonarias, sin ninguna garantía, como si fuera $1.000.000 por unos aretes como estos. Entonces, ¿qué pasaba si esa persona no devolvía el dinero? Y la otra no tenía dónde ir a quejarse, porque había tribunales en Roma, pero ellas estaban actuando fuera de la legalidad. Así que ellas iban y buscaban tras el límite, buscaban ir más allá de lo que tenían permitido. Hacían cosas, pero hasta hace unos años a nadie le importaba eso. Y yo creo que ahora hay un reconocimiento, nos gusta saber cómo pensaban, qué cosas hacían, ¿no? Descubrir cuándo la mujer se dio cuenta de que tenía menos derechos. ¿Cuándo? Me pareció que era muy interesante irnos a Roma y contar un poquito esto. Y es muy interesante todo lo que estás contando, Viviana, y que de alguna manera está muy buena la aclaración que hacías vos hace un par de minutos nada más en lo que tiene que ver con la novela histórica y la novela histórica romántica. Me parece que está muy bueno y del que todos tenemos que aprender. Viviana, hoy presentas el libro, ¿verdad? Hoy presento el libro, así que voy a estar en Bookshop a las 19 horas, Bookshop de Rodo. Voy a estar a las 19 horas y aprovecho de invitar no solo a mis lectores que muchas veces me dicen ¿cuándo venís a Montevideo? Bueno, acá vine, me trajo mi editorial, Planeta, y además invitar a los que gustan de la historia. Si sos profesor de historia, si te gusta la historia, si te gusta la literatura, vamos a hacer un tiempo de preguntas y respuestas después, así que, bueno, va a ser un gusto esperarlos allí, hoy a las 19 horas. Un placer tenerte acá entre nosotros también. Gracias, igualmente. Gracias por esta visita y por esta conversación. Gracias. Seguimos adelante con La Mañana en Casa, por favor.